Durante varios días las velas, por increíble que parezca, se consumían en cuestión de minutos, dejando en algunos casos de restos como figuras diferentes. Se podían ver víboras, calaveras y una muy marcada silueta de la Santa Muerte. Al momento de que la vi, me di cuenta de que era una tumba abandonada. Ya terminaba el Día de Muertos y era la única que no estaba adornada. Era la última del panteón, casi al borde de una profunda zanja. La maleza rodeaba la maltrecha cruz, ya de por sí roída por el paso del tiempo. Mis hermanas y yo creo que tuvimos el mismo pensamiento y comenzamos a quitar la maleza de la cruz y del suelo. No había gaveta. Si aquella vieja cruz no estuviera, en verdad, hubiera creído que era terreno sobrante del panteón. Al dejarla totalmente limpia, nos dimos cuenta de que la cruz no tenía datos escritos que revelaran la identidad de quien descansaba en aquella tumba. Era imposible saber quién yacía bajo nuestros pies, pero nos sentíamos satisfechos de haber realizado aquella acción. Antes de retirarnos del panteón, fui de nuevo hasta la tumba y le dije: No sé quién eres, ni qué edad tenías al morir, pero mientras venga a visitar a mis familiares, te prometo, voy a limpiar de tu tumba. Durante el recorrido a casa, mis hermanas y yo tocamos el tema de las tumbas olvidadas. En verdad, fue inevitable sentir nostalgia y tristeza por aquellos difuntos que se van y nadie los visita más. El sol comenzaba a ocultarse y las sombras de la noche nos sorprendieron a medio camino. Las pronunciadas y cerradas curvas se cubrían de una neblina común en esa zona. Encendí las luces y las intermitentes. Avancé despacio. De pronto, un tronido y un golpeteo en el pavimento nos alarmó. Se había reventado la llanta delantera del lado del copiloto. Y como pude, logré estacionarme en una cuneta, pero quedaba medio carro dentro del carril, por lo que mis hermanas avanzaron unos metros hacia atrás y hacia adelante del vehículo, y con sus celulares comenzaron a hacer señas a los conductores para que avanzaran despacio. De inmediato saqué la llanta de refacción e intenté quitar los birlos de la llanta ponchada. Estaban bastante pegados, como si hubieran fundido el acero con la fricción o con el paso del tiempo. Mis hermanas desesperadas me decían que me apresurara. Todo era estrés. La cruz no hacía ceder a ninguno de los birlos. Desesperado grité: ¡Ah, pues ayúdenme! De repente, un golpecito en mi espalda me hizo voltear. Había un hombre parado detrás de mí, quien de inmediato me dijo: A ver, entre los dos, seguro que la aflojamos. Toma una parte de la cruceta y yo la otra. A las 3. 1, 2. Al decir 3, ambos empujamos hacia la misma dirección y el birlo cedió, y así lo demás, hasta lograr quitar la llanta y ponerla de refacción. Mientras apretaba el último birlo le dije: Muchas gracias por la ayuda. Si vas para Tepic, te damos aventón. Lo que me contestó me dejó helado. No, yo aquí me quedo, amigo. ¿Cómo no ayudar a quienes limpiaron mi tumba? Petrificado de miedo, volteé intentando encontrar una explicación a ese comentario, pero ya no había nadie. Aquel hombre había desaparecido. Mis hermanas seguían gritando desesperadas que me apresurara. Les hice la señal de que se subieran al auto y continuamos el camino. Solo para estar seguro de lo que acababa de pasar, les pregunté si habían visto a alguien caminando a acercarse al auto. Ellas me dijeron que no. Entonces entendí que el agradecimiento trasciende más allá de la muerte, más allá de la tumba. Aquella tumba que ya no sería en adelante la tumba olvidada del panteón. Hola, buenas noches, familia TDT. Me gustaría contarles mi experiencia. Espero la puedan leer. Un fin de semana decidí salir de vacaciones, por lo que le pedí a un amigo de la universidad que me llevara hasta el aeropuerto. Durante el trayecto estuvimos platicando sobre los días de la universidad. Mi amigo me había comentado que también iría de viaje unas semanas a Estados Unidos a visitar a su hermana, ya que ésta había sufrido un accidente. Pero en ese momento me comentó algo bastante curioso.
Su hermana sufrió un accidente en carretera y no parecía mejorar. Una amiga de su mamá fue a visitarnos a su casa y le comentaron de lo sucedido y que tenían pensado ir a Estados Unidos a verla. La señora les dijo que estaba muy raro que no mejorara pese a todas sus operaciones que ya tenía. Otra hermana de mi amigo, que también vivía en Estados Unidos, era quien avisaba sobre todo lo ocurrido. Pasaron algunas semanas para que dieran de alta a la hermana de mi amigo. Fueron a visitarla. En confianza ella les contó que entre sueños veían una extraña sombra que le decía que moriría. No importaba si ella salía del hospital, pero que ella tenía sus días contados. Se veía con mucha angustia, decía mi amigo. Lloraba al contar su pesadilla. Bueno, de regreso a México, y en una visita de la amiga de la mamá de mi amigo, le comentaron lo que ella había visto en sus sueños. La señora le sugirió llevarlos con alguien que curaba. «La señora es muy buena, se las recomiendo», exclamó. A los días fueron a buscar a la persona que vivía a la orilla de la ciudad. Parecía una casa normal. Tocaron a la puerta y en eso los recibió una señora que era todo lo contrario a la imagen que se tiene sobre las brujas. Era una señora robusta, de pelo corto y sonrisa bonachona. Les pidió que pasaran y le dijo a mi amigo que necesitaba que hablara con su hermana por videollamada. Mi amigo sacó de inmediato su celular e inició la llamada. La señora sacó de entre sus cosas una antigua baraja de tarot y comenzó a hacer una serie de oraciones en voz baja mientras la partía. Le comenzó a platicar del accidente mientras la señora sacaba unas cartas. Le dijo la señora en un tono bastante serio que si tenía una pareja de la que no se había divorciado. Sí, le respondió la hermana de mi amigo. Mi amigo solo ponía cuidado a la señora mientras hacía la lectura. La esposa de él fue quien te hizo un trabajo. Los quiere ver muertos, los tiene placeados, dijo la señora. El trabajo era para que tanto tú como él se mataran en ese accidente de carretera. La idea era de que se ganaran sin frenos y chocaran contra un camión. Y tienen a la santita metida en este trabajo, continuó diciendo la señora. La hermana de mi amigo no pudo evitar el llanto. La señora le dijo que era por eso de sus constantes pesadillas. Haré todo lo posible porque salgas adelante, le dijo la señora. Le pidió a la mamá de mi amigo varias veladoras y hierbas. Comenzaron a llevarle todo. Durante varios días las velas, por increíble que parezca, se consumían en cuestión de minutos, dejando en algunos casos de restos como figuras diferentes. Se podían ver víboras, calaveras y una muy marcada silueta de la Santa Muerte. La hermana de mi amigo fue mejorando, comenzó a ir a rehabilitación. Es más, en una de sus terapias los médicos se sorprendieron de lo rápido que iba avanzando. Un día de regreso del hospital, le llamó a mi amigo. Oye, tengo algo que contarte, pero dile a la señora que me urge hablar con ella. Mi amigo dice que su hermana le contó que aquel día de regreso de su terapia, vomitó algo horrible. Era como un vómito parecido al petróleo, muy espeso, y con un olor a muerto bastante horrible. La señora le dijo que ya iba saliendo todo el daño que le habían hecho. La hermana de mi amigo decidió dejar su relación con aquella persona. Un día, viendo Facebook, se dio cuenta de que su expareja se había cambiado de ciudad, pero lo más curioso fue que en una publicación lo etiquetaron. Era un aviso, era para localizar a la familia de su exesposa. Ella había sufrido un accidente muy grave. Había sido arrollada por una persona que estaba alcoholizada. Hasta el momento la persona había perdido una pierna y estaba en coma. La hermana de mi amigo tomó el teléfono y se comunicó con su expareja y le preguntó que si ya había visto lo que había pasado. Sí, ya vi lo que pasó. Habla con la señora. Se comunicó esa misma noche con la señora que la había curado y la señora le dijo: es normal esto, todo se paga, mi niña. Lo siento por ella, pero ahora ella es quien sí morirá. La hermana de mi amigo sintió remordimiento, pero la señora le dijo: usted no tiene nada de qué preocuparse. Ella está pagando lo que le hizo a usted.
Todo comenzó cuando acompañé a mi mejor amiga Giselle a dejarle flores a su madre en el cementerio. Ella había fallecido hace un par de semanas, razón por la cual yo trataba de apoyarla en todo lo que pudiera. Compramos flores y se las dejamos sobre su tumba, excepto una rosa roja que me encantó. Y bueno, esa me la guardé para mí. Mi amiga estaba muy triste, callada, así que le di un poco de espacio y me dediqué a ver las otras tumbas que estaban alrededor. Había muchas con estatuas antiguas majestuosas. Jamás me había dado el tiempo de admirar la belleza que puede tener un camposanto. Me llamó la atención una tumba en particular, totalmente descuidada. De hecho, sentí cierta tristeza al verla. Pensé que sería de una persona que no tenía familia ni amigos que fueran a dejarle una flor. Por lo que bueno, decidí dejarle mi rosa roja. En eso llegó Giselle, me sacó de mis pensamientos. Me despedí de aquella tumba, y al ver la foto moza de aquel hombre de la tumba, me sorprendieron sus ojos que extrañamente me resultaron familiares. Al llegar a casa sentí que algo raro había en mí. Me duché, me cambié de ropa, pero seguía con esa sensación extraña. Pasaron los días, y bueno, ¿cómo decirlo? Sentía que no estaba sola. Veía mi sombra, pero la forma no era la de siempre. Al principio no le di importancia, pero en una ocasión me di cuenta de que mi sombra no estaba sola. Al lado de ella se distinguía otra un poco más grande. Esto me causó mucho miedo. No le encontraba una explicación lógica. Luego fueron ocurriendo situaciones anormales. Por ejemplo, cuando me veían de lejos, notaban que estaba acompañada de un hombre. Llegaron estos rumores a oídos de mi madre. Ella se preocupó, suponiendo que estaba saliendo con algún chico a escondidas, y yo no quería reconocerlo. Le conté a mi mamá lo que ocurría, pero bueno, no me creyó. Me sentí decepcionada por ello y me fui a dormir temprano. En la madrugada desperté cuando esa voz extraña me dijo que no me preocupara, que nadie entendería nuestra relación. ¡Wow! Abrí los ojos y vi a ese hombre parado al lado de mi cama. En verdad, juro que no era un sueño. Él estaba ahí, mirándome, con esos ojos que yo conocía, pero no recordaba de dónde. Me levanté y fui corriendo a la habitación de mis papás, llorando del susto. Papá se levantó, buscó por toda la casa, pero no encontró nada. Yo estaba aterrada, no me atreví a dormir sola. Algo común en un adolescente de 14 años. Sabía que ese hombre que estaba al lado de mi cama era el retrato del cementerio. Pero bueno, no le dije nada a mis padres por temor a que me regañaran por dejarle flores a un extraño. Mi miedo crecía cada día, lo sentía siempre conmigo, y eso me aterraba. Tenía un fantasma pegado a mí como un parásito, y en verdad no sabía cómo deshacerme de él. En las noches sentía cómo se sentaba a los pies de mi cama, veía cómo se hundía el colchón, pero no había nadie. Despertaba cada mañana sintiendo una mano fría que me acariciaba la cara. Esto me llevó a no querer dormir. Rogaba durante el día que no llegara la noche, temía que este ser tratara de hacerme daño. Quería deshacerme de él, pero no sabía cómo. Eso me desesperaba. Cada vez que se me presentaba, salía corriendo a la cama de mis padres. No me atreví a pedir ayuda por temor a ser internada en una clínica psiquiátrica, ya que bueno, mis padres, siendo médicos, no creían en estas cosas. Para ellos todo tenía una explicación lógica y científica. ¿Y cómo culparlos? Si ni yo misma, antes de esto, creía en los seres sobrenaturales. En una ocasión salí con mis amigas al cine. Luego de despedirme de ellas, me fui caminando sola a la casa. Era bastante tarde y las calles estaban bastante oscuras. Al doblar una esquina me encontré con dos hombres. Ellos se acercaron a mí con claras intenciones de atacarme. Yo quedé paralizada. Mientras uno tomó mi bolso, el otro me quitó el celular que llevaba en la mano. Luego uno de ellos me arrojó contra la pared, me manoseó y trató de sacarme la blusa. Pero en ese momento el otro hombre le dijo que se fueran porque yo no estaba sola. Del miedo me desmayé.
Al recobrar el sentido, encontré mi bolso y mi celular a mi lado. Me levanté y corrí a casa. Al otro día vi en las noticias que 2 hombres habían sido encontrados flotando en el río de la ciudad. Al ver las identificaciones de aquellos hombres, me di cuenta de que ellos eran los hombres que me habían atacado la noche anterior. Sabía que el responsable de esas muertes era el mismo ser que me seguía a diario, pero no lo comprendía. ¿Sería que me estaba protegiendo? ¿O acaso quería ser el único en causarme daño sin dejar que otros lo hicieran? Miles de ideas pasaron por mi cabeza. Como sea, lo cierto es que me habían salvado la vida, y no dudé en comprar otra rosa roja y fui a dejársela sobre la tumba, como una muestra de agradecimiento. Mientras dejaba la rosa en su tumba, mi madre estaba detrás de mí, observándome, pues me siguió bastante preocupada por mi comportamiento del último tiempo. Alicia, ¿qué haces aquí en esta tumba? Preguntó, con una expresión de preocupación y horror en el rostro. Le conté todo lo que había pasado. Ella solo me miraba en silencio. Noté que sus ojos brillaban por las lágrimas contenidas. Cuando acabé la historia, se llevó las manos al rostro y sin contener el llanto, se acercó a la tumba, sentándose sobre ella. Se llevó una mano a la boca, dejando un beso que plasmó en la foto de aquel hombre, pidiéndole perdón. ¿Madre? ¿Qué sucede? Pregunté totalmente desconcertada, pero ella no me miraba, solo lloraba con intenso dolor. Después de mucho rato se calmó, se levantó y me abrazó fuerte. Hija, debo de confesarte un secreto que pensé que me llevaría a la tumba, pero es necesario que sepas esta verdad. Hizo que me sentara a su lado sobre aquella tumba y me contó una historia de su juventud. Cuando era joven me enamoré locamente de un hombre que pensé que me había abandonado porque desapareció de mi vida de la noche a la mañana sin dejar rastro. Ahora, viendo la fecha de muerte de este hombre de la tumba, me doy cuenta de que nunca me abandonó. Murió el mismo día que me dejó en casa de mis padres, la última noche que lo vi. Se puso las manos en la cara nuevamente y arrancó otra vez en llanto. Traté de entender su impresión al darse cuenta de que su primer amor estaba en aquella tumba, pero yo no entendía por qué este hombre me seguía. Prosiguió mamá con su historia. Cuando él desapareció, yo no sabía que tenía un par de semanas de embarazo y él tampoco se enteró nunca. Luego conocí a tu papá y a los meses me casé con él. Papá jamás me cuestionó por mi estado de embarazo, pues me amaba intensamente. De hecho, me dijo que jamás hablaríamos de este tema, que él sería tu papá y que nadie se enteraría de la verdad, ni siquiera tú. Hija, el hombre que está en esta tumba es tu verdadero padre. Fue entonces cuando comprendí a quién me recordaban aquellos ojos. Eran iguales a los míos. Estaba sorprendida por la noticia. No sabía qué sentir, qué pensar, qué decir. La confusión me dejó en silencio y solo le dije a mi mamá que no se preocupara, que todo estaría bien y que papá jamás se enteraría de que yo sabía la verdad de mi procedencia. Me acosté esperando a que se presentara, pero el cansancio me ganó. Caí en un sueño profundo. En la madrugada desperté nuevamente por el peso de alguien sentado a mis pies, pero esta vez no salí corriendo a la cama de mis papás. Me senté y le hablé. Padre, sé que eres tú quien está aquí. Dije con algo de miedo, no puedo negarlo. En ese momento pude verlo claramente y me vi en sus ojos. Le agradecí por la ayuda, le dije que ya no le temería, pero que quería que descansara en paz, pues ya sabía la verdad de quién era. Sorprendentemente me habló y me dijo: Hija, no he podido descansar en paz. Mi espíritu murió inquieto. El día que fui a dejar a tu madre, los mismos hombres que te atacaron esa noche fueron los que me atacaron a mí, haciéndome desaparecer en el río. Mi cuerpo jamás fue hallado, por lo que me hicieron esa tumba simbólica. He custodiado desde siempre, esperando por una visita de tu madre. Cuando me mataron,
No sabía que tu madre estaba embarazada, pero mi espíritu sabía que tenía un tema pendiente. Hasta ese día que debí poner esa rosa en mi tumba. Fue entonces cuando supe cuál era ese tema. Ahora puedo descansar en paz, pero no te preocupes que jamás te dejaré sola. Y siempre que me necesites, acudiré a ti para ayudarte. Sé que tal vez no sea necesario, porque tienes un buen hombre como papá, y eso me deja conforme. Te amo, hija mía. Ahora debes de seguir durmiendo, y yo debo de partir. En ese momento se desvaneció. Yo me quedé con una hermosa sensación de alivio y paz, y en mi habitación había un exquisito aroma a rosas, el cual me llevó a un hermoso sueño, en el que mi padre y yo nos despedíamos en un abrazo de luz. Al otro día, al despertar, tenía en mi mesa de noche una rosa roja, obsequio de mi padre, la cual me ha dado en cada año desde mi cumpleaños como señal de que siempre está conmigo. Ahora tengo 30 años. Una hija de 4 que me dice que por las noches y en sus sueños veo a un hombre que tiene mis ojos. Eso me da mucha alegría, pues mi padre conoce a su nieta y ha decidido cuidarla a ella ahora. Mi niña le dice su ángel de la guarda. Yo lo llamo papá. El verdadero amor es tan fuerte que traspasa la barrera de la muerte. ¿No creen ustedes? El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos.